Entonces acá tenemos la imagen de un niño, ¿no? Que se encuentra eh, mirándonos, ¿no? Parece que tiene los ojos con hipotonía, ¿no? Hipotonía, los labios un poco secos. Podría tener dificultad respiratoria, ¿no? Pero definitivamente es un paciente que tiene que pasar a la emergencia, ¿no? Y yo tengo que hacerle mi triángulo de evaluación o de valoración pediátrica, ¿no? Entonces, en esa apariencia, ya hemos dicho que vamos a ver en esa apariencia el tono muscular, ese paciente parece hipotónico, ¿no? Si interactúa, ¿no? Está con la mirada fija, probablemente no interactúa, ¿no? Eh, es- el consuelo, si la persona que lo atiende realmente, ese paciente se tranquiliza, se calma, bueno, es indiferente. Yo miro a ese niño, ¿no? En lenguaje, probablemente no responda nada, ¿no? Entonces su apariencia aparentemente estaría alterada en este paciente de la foto, ¿no? Con respecto a la respiración, también vamos a valorar, ¿no? Podríamos decir que este paciente podría tener o no tener dificultad respiratoria. Acá aparentemente podría tener, lamentablemente no es un video, ¿no? Como para poder decir si tiene o no tiene, pero hemos dicho que en la respiración nosotros vamos a escuchar ruidos anormales, aparte de los signos de estrés respiratorio que pueda tener el paciente. Tercio inferior, tercio medio y por encima de la mamila, ¿no? Para ver los grados de dificultad respiratoria, solamente observando y escuchando, ¿no? Y en la parte de la circulación, igual vamos a ver la circulación cutánea. ¿Cómo está la circulación cutánea? Si el paciente está pálido, si el paciente tiene la piel moteada o si tiene cianosis. Aparentemente el pacientito que acabamos de ver no parece que estuviese morado, ¿no? Pero sí pálido, ¿no? Entonces, en ese pacientito diríamos que definitivamente también la parte circulatoria estaría alterada, ¿no? Entonces nosotros vamos a recordar cuáles son los diferentes diagnósticos fisiológicos que existen en base a la apariencia, la respiración y la circulación, que nos orienta rápido a la patología y sobre todo la oportunidad de intervenir a ese paciente lo más pronto posible. Si el paciente tiene los tres lados del triángulo, el paciente tiene dificultad respiratoria. Si solamente está alterado el lado respiratorio, ¿no? Del paciente, entonces va a tener dificultad respiratoria. Pero si además está alterada la apariencia, es un fallo respiratorio. Si el paciente tiene alterado la parte de la apariencia y la respiración y la circulación está normal, en una disfunción del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa con nuestro pacientito que está en la primera diapositiva? No tenemos que decir si este paciente está o no tiene shock, ¿no? Si ese shock está compensado, si ese shock está descompensado o hay un fallo cardiorrespiratorio en él. Cuando hablamos de shock, lo que nos vamos a evaluar y observar es cómo está la circulación, ¿no? Si esa circulación está anormal, circulación cutánea, ¿no? Si está normal porque hay palidez o que hay piel marmórea y si eso persiste, si está cianótico, entonces va a estar alterada la circulación. Si la circulación está alterada, pero no encuentro ningún otro lado alterado, yo voy a decir este paciente está con un shock compensado. Pero si el paciente tiene tanto la circulación como la apariencia está alterada, yo voy a decir es un shock descompensado. Y si tiene los tres lados del triángulo, yo voy a decir es un paciente con fallo cardiorrespiratorio. Miren, es decir, que observen cómo esta herramienta de diagnóstico fisiológico es muy importante y nos va a ayudar a nosotros que estamos en un hospital de mayor nivel acá, que es Instituto del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, como a ustedes cuando vayan a sus serums y estén en su posta, ¿no? Entonces les va a ayudar a identificar rápido e intervenir a este paciente y darle mejor oportunidad de manejo. Entonces, a diferencia de nuestro pacientito de la primera imagen, acá tenemos otro pacientito,
¿no? Este paciente que vemos en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué observamos en este paciente? Observamos, primero que está en un consultorio, ¿no? Y que está en ese consultorio y está completamente tranquilo, ¿no? Está alerta porque está mirándolo al doctor, ¿no? Y entonces, y no lo veo cianótico, lo veo completamente súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deducir de ello? Yo lo que puedo deducir de ello es de que definitivamente el flujo sanguíneo en este paciente definitivamente es adecuado, que la distribución de este grupo sanguíneo desde la cabeza hasta la punta de los pies está balanceada, ¿no? Y por lo tanto la concentración de oxígeno en este paciente está también ok, ¿no? No lo veo cianótico, lo veo alerta, si está alerta, definitivamente la concentración de oxígeno va a estar adecuada. Entonces, en este paciente, cuando hablamos de shock, hay que considerar el flujo sanguíneo, de la perfusión sanguínea, la distribución y una adecuada concentración. Cuando hablamos también de shock, hay que recordar el gasto cardíaco y la resistencia en este paciente, y en este paciente recordar de que definitivamente ese gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Y ello a su vez va a depender de la precarga que llega al corazón, de la contractibilidad cardíaca y de la poscarga que tiene que ver con la resistencia sistémica. Entonces, si todo esto está ok, entonces el gasto cardíaco también va a estar bien. Y si el gasto cardíaco está bien, entonces el contenido de oxígeno y la administración de oxígeno a nivel de los tejidos también va a ser óptima. Pero a veces ocurre de que ese gasto cardíaco, ya sea por el volumen disminuido o por una falla en la frecuencia cardíaca, comienza a disminuir. Entonces nosotros tenemos también mecanismos compensadores para tratar de que el oxígeno llegue a todas las células, ¿no? Y por lo tanto el flujo sanguíneo llevando este oxígeno. Entonces, para eso, los mecanismos compensadores que tenemos es la taquicardia, el aumento de la, de la resistencia mediante la vasoconstricción, aumentando la contractibilidad cardíaca, es decir, el corazón comienza a bombear más rápido, ¿no? Y nosotros clínicamente auscultamos y el paciente va a estar con taquicardia, ¿no? Y hay un aumento del músculo liso para aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, probablemente ese paciente ya lo estamos mirando y de repente ya comenzamos a ver que su piel va cambiando y que se va poniendo un poquito más pálida por la vasoconstricción, ¿no? Y si lo tocamos está un poquito fría. Entonces, estos son los mecanismos compensadores que normalmente ocurren. Entonces, ¿cómo te vamos a definir shock? ¿No? Nosotros vamos a definir shock de la siguiente manera. Es un estado fisiológico que se caracteriza pues una perfusión tisular inadecuada, ¿no? Para satisfacer el requerimiento metabólico y el oxígeno de los tejidos que hace un momento hemos mencionado. Entonces, existe en en este tipo de pacientes una perfusión periférica y de órganos vitales inadecuada. Yo me imagino, y digo shock, entonces, en shock siempre va a haber un desbalance entre el aporte de oxígeno y una demanda incrementada de oxígeno. Entonces, acá tenemos dos pacientitos también que pueden llegar al servicio de emergencia pediátrica. Acá uno que está completamente deshidratado, que está en un shock hipovolémico, está pálido, probablemente está frío, ¿no? Con trastorno del sensorio, el primero, ¿no? Y acá en el segundo tenemos un pacientito que está con un gran edema, probablemente comió chocolate y no debía de comer chocolate, o de repente le colocaron metamizol en un paciente que previamente se había sensibilizado y está completamente edematizado. Y si eso progresa, ¿no? Puede progresar también a un shock anafiláctico. Entonces, estos pacientes
pueden evolucionar de diversa manera, ¿no? Este es un shock hipovolémico y este es un shock anafiláctico. Entonces, ¿cómo vamos a identificar ese tipo de pacientes para que nosotros los identifiquemos al inicio y si realmente, porque a veces el shock anafiláctico puede presentarse de la manera más severa, ¿no? O puede presentarse diciéndonos ¿no? Consuelo, mírame, mírame, poco falta y ya voy a entrar en shock, ¿no? O ya estoy en shock y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a identificar? Entonces, es fácil de identificarlo con estas pautas que les estamos dando, de este tipo, esta manera de evaluar este paciente en la emergencia. Entonces, ¿cómo identificamos el shock por gravedad? Lo identificamos de la siguiente manera. Entonces, vamos a hablar de gravedad de shock y vamos a ver los efectos en la presión arterial, en la presión arterial sistólica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decir lo siguiente. Este paciente está con shock compensado siempre y cuando su presión arterial sistólica está dentro del rango normal, ¿no? Pero está en shock. Entonces, si está en shock, este paciente está con signos de perfusión tisular inadecuada. Entonces, yo debo de identificar al paciente con shock porque ese paciente va a tener mejor oportunidad de una evolución favorable. Si yo lo identifico, claro que no voy a, idealmente es que no llegue a shock, ¿no? Pero si llega a shock y está en shock, yo tengo que identificarlo apenas llegue, ¿no? Y este paciente es ese paciente con shock compensado. Tal vez le toma la enfermera y le dice la presión arterial está perfecta. Y se quedan tranquilos. No, pero tienen que examinar al paciente y ver los demás si tiene o no tiene signos de hipoperfusión. Entonces, en este tipo de paciente, la gravedad, entonces, en este shock compensado, la presión arterial está normal, pero hay signos de hipoperfusión. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar qué signos de hipoperfusión va a tener este paciente con déficit de volumen, va a presentar a nivel de corazón, va a tener como respuesta taquicardia. ¿No? En la piel vamos a encontrar una piel, al inicio una piel pálida, porque va a haber vasoconstricción como respuesta, ¿no? Pero si la vasoconstricción se sigue incrementando para poder tratar de mantener la presión, es decir, si bien por tratar de mantener la presión, pero ya los tejidos van sufriendo porque hay mayor vasoconstricción y por lo tanto menor flujo y menor llegada de oxígeno, ¿no? Si bien mantiene la presión, se perjudica eh, el órgano diana en el aspecto de que se está sacrificando. Entonces acá va a estar al comienzo la piel fría, pálida, pero si la vasoconstricción persiste y el flujo sanguíneo ya no llega mucho, entonces esta vamos a tener al inicio la piel marmórea como parchada y luego una piel completamente cianótica, ¿no? En cuanto a la circulación periférica, igualito, vamos a encontrar un llenado capilar prolongado. Con respecto a los pulsos periféricos, van a estar débiles, va a haber un acortamiento de la presión diferencial. El riñón es uno de los órganos que siempre sufre, ¿no? Los primeros entonces en este paciente, la mamá no ve si doctora, ya no, y mi hijo no orina desde la mañana. Y me llama la atención porque yo siempre le cambio el pañal en la mañana y luego a mediodía. Pero ahora me llama la atención que ya son las 5 de la tarde y no orina o va a orinar unas cuantas gotitas. Entonces, tengo que evaluar la orina. No son cosas puntuales realmente, ¿no? Y este paciente puede presentar vómitos, puede presentar hilo, porque hay un aumento de la resistencia vascular esplánica y renal, y por eso podría presentar vómitos e hilo. Ahora, ese shock que estaba al inicio, ahí está compensado. ¿Por qué está compensado? Porque decimos que la presión está normal, pero hay signos de hipoperfusión. No, yo pienso que todo está ok, no le doy importancia, ¿no? La enfermera me dice, la presión está bien, y entonces y yo feliz, ¿no? No, yo tengo que pensar que ese shock se puede descompensar y pasar de ese shock compensado a un shock hipotenso. De shock compensado hasta un shock hipotenso pasan horas. Entonces no tenemos perdón de no identificarlo antes, ¿no? Porque pasan horas. Entonces,
dice, piensas, debes de pensar y acertarás. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar en estas posibilidades y identificar al paciente en este estado de shock compensado y no en este estado de shock hipotenso, ¿no? Donde ya hay un compromiso eh, de este paciente porque ya yo voy a encontrar deterioro del nivel de conciencia. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de ese deterioro del nivel de conciencia? Lo van a ver al paciente inquieto porque le está comenzando a faltar oxígeno. Pero a medida, al comienzo va a estar inquieto, ustedes van a ver que se nota un paciente pues, que se nota que le falta oxígeno, entonces está inquieto porque se trata de respirar de repente un poco más, más profundo para poder obtener mayor cantidad de aire, ¿no? Entonces, ese paciente va a tener ese deterioro de, del nivel de conciencia. Y luego poco a poco se va a ir apagando y poco a poco va a ir entrando a somnolencia. Entonces no podemos permitir que entre a somnolencia sin haberlo identificado, ¿no? Entonces la hipotensión es la última fase en el caso de shock y tenemos varias horas desde ese shock compensado a este shock hipotenso. Y de ese shock hipotenso a una insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco solamente son minutos. Hay una manera práctica y fácil de recordarnos, de trabajar con la presión sistólica y ver qué presión, si la presión sistólica nos dice este paciente está bien, ¿no? Y cuando, por ejemplo, no tengamos, no tengamos facilidades, entonces vamos a decir que la presión sistólica es igual a 70 milímetros de mercurio más la edad por 2 en años. Entonces, si encontramos la presión sistólica que está dentro de este rango, estaríamos tranquilos, ¿no? Pero si está por debajo de eso, hay que preocuparse y hay que volver a revalorar y evaluar al paciente. Estos son los diferentes tipos de shock que tenemos: el shock hipovolémico, el shock oxitrivo, el shock cardiogénico y el shock distributivo, ¿no? A la larga siempre los órganos que van a sufrir es al inicio el riñón y luego siempre el cerebro. Entonces hay que vigilar estos dos aspectos importantes, ¿no? Da pena, pero sí tenemos, ¿cómo se llama?, que vigilar, ¿no? Porque nuestro cerebro sufre daños neurológicos irreparables, nuestro riñón sufre y también puede quedar dañado. Entonces, tenemos el shock hipovolémico. La causa más común de shock en el paciente pediátrico es el shock hipovolémico. Existe pues una deficiencia absoluta de volumen sanguíneo intravascular. Tenemos lo siguiente, tenemos en este lado el shock no hemorrágico y tenemos el shock hemorrágico. De los shock no hemorrágicos, ¿quién no ha ido cuando era pequeño a la emergencia o a la consulta del médico por diarrea, vómitos, por golpe de calor, de privación de agua, por algún problema farmacológico, ¿no? Por quemaduras, en el caso de los pacientes crónicos, los nefrópatas, ¿no? Por síndrome nefrótico, por una pancreatitis, mellitus y una diabetes insípida, son los no hemorrágicos. Y los hemorrágicos, ¿no? Las causas gastrointestinales, que es bastante frecuente, ¿no? Pueden ir por sangrado, por una cirugía, trauma, por una ruptura hepática, daño, bueno, yo no he visto ningún paciente con ruptura hepática, daño grave a vasos sanguíneos, sangrado intracraneal y fractura de huesos largos. Entonces, hay las diferentes causas de pérdida de volumen, ya sea volumen a través de vómitos, diarreas o falta de aporte, o en el caso de hemorragias, ¿no? Para recordar un poco, todo paciente con deshidratación leve tiene historia de pérdidas, pero en el examen o falta de aporte y en el examen físico no hay signos de deshidratación. En la deshidratación moderada es que ustedes van a encontrar ya signos de deshidratación, ¿no? Van a encontrar paciente con bastante sed, no van a tener paciente con hipotonía, un llenado capilar prolongado, comienza a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Pero ya en el paciente con deshidratación severa, es el paciente que ya en la deshidratación moderada está irritante, en la deshidratación severa está somnoliento, ¿no? Estable ligúrico, en la deshidratación moderada, en la severa ya no va a orinar bien.
¿no? La C tiene en la deshidratación moderada y la toma o con avidez, en la severa ya no tiene ni fuerza para tomarlo, ¿no? Entonces hay que aprender siempre comparando. A veces no es bueno comparar en la vida así, compararse, pero sí es bueno en estos casos para poder identificar y no olvidarnos, ¿no? Y saber si fisiología y fisiopatología también, por supuesto. Hasta acá tenemos el shock hipovolémico. Entonces, el shock hipovolémico, la precarga va a estar reducida, la contractividad estaría normada o incrementada, ¿no? Dependiendo del grado de deshidratación, y la poscarga va a estar aumentada. En este shock hipovolémico que vemos en la evaluación primaria, ¿no? En la vía aérea, por lo general va a estar permeable, el paciente va a estar consciente. En la ventilación, el paciente puede estar con taquipnia, sin aumento del esfuerzo respiratorio, que es la hipernea, ¿no? Desde el punto de vista cardiológico, va a estar taquicárdico, la presión arterial sistólica va a estar adecuada, puede haber un acortamiento de la presión diferencial o hipotensión sistólica con un acortamiento de la presión diferencial. Los pulsos periféricos pueden estar al inicio débiles, después de grado dependiendo si del grado de severidad de la deshidratación, ¿no? No nos vamos a poder palpar, los pulsos centrales al inicio débiles, son normales, el llenado capilar prolongado, la piel pálida, fría, ¿no? Igual que las extremidades y los diferentes cambios de conciencia que hace un momento los he mencionado, liguria, sonuria, en la parte neurológica, irritabilidad, alerta al inicio cuando está bien, luego va a estar irritable, luego va a estar somnoliento, ¿no? Entonces, y la exposición, que también hemos dicho que es importante, ¿no? En nuestra evaluación pediátrica, cómo están las extremidades, ¿no? Y generalmente las extremidades, cuando hay deshidratación, cuando hay shock hipovolémico, definitivamente las extremidades van a estar bastante frías, ¿no? En relación al tronco. Luego tenemos el otro tipo de shock, que es el shock distributivo. Acá con el shock distributivo pues tenemos tres tipos de shock distributivo: el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Igualito, acá tenemos una herramienta importante, recordar, ¿no? Que se puede presentar con una precarga normal, una precarga disminuida. La contractibilidad cardíaca puede estar normal al inicio, después va a ir disminuyendo, y la poscarga puede estar variable dependiendo. Ahora, ¿qué tenemos en el shock séptico? Entonces, shock séptico hay una vasodilatación, entonces la precarga va a estar reducida, la contractividad al inicio va a estar normal, después va a estar disminuida y la poscarga va a estar completamente variable. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en nuestra evaluación pediátrica en el A, B, C, D, E? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la apertura aérea un aumento. La apertura aérea en el shock séptico no tendría por qué estar alterada, generalmente está permeable. El nivel de conciencia al inicio no va a estar con ningún problema y después a medida podría estar afectado más que todo, hemos dicho, por la disminución de la concentración de oxígeno, ¿no? En cuanto a la ventilación, la taquipnia, vamos a encontrar al inicio taquipnia sin aumento de esfuerzo respiratorio, luego hiperpnea, a menos que el niño tenga una neumonía, ¿no? Si tiene una neumonía, nosotros vamos a encontrar desde el inicio una hiperpnea, pero si no tiene una neumonía, en esos shocks vamos a encontrar en el inicio solamente taquipnia, ¿no? O que esté desarrollando un síndrome de dificultad respiratoria aguda o un edema pulmonar o cariogénico. En cuanto a la circulación, vamos a encontrar la taquicardia, con menor frecuencia vamos a encontrar bradicardia, los pulsos periféricos van a estar saltones o una disminución de estos, el llenado capilar puede estar rápido o lento, la piel está caliente porque hay una vasodilatación al inicio con extremidades calientes, y después, a medida que va avanzando y enojando el paciente, va a pasar a una piel marmol con vasoconstricción, con extremidades bastante frías, ¿no? Entonces no vamos a esperar a que ya estén completamente frías, ¿no? Tenemos que identificar al paciente desde el inicio para que ese paciente tenga mejor oportunidad de vida y un retorno favorable, ¿no? Y que pueda salir de ese shock séptico. La hipotensión con aumento de la presión diferencial, ¿no? Con extremidades calientes o hipotensión con acortamiento de presión diferencial, vamos a encontrar las extremidades frías. Puede existir normotensión, hay los diferentes cambios de nivel de conciencia. Entonces tenemos que aprender a observar, hay que aprender a observar. A veces el personal de enfermería se nos acerca y nos dice: doctora, ¿sabe? Este pacientito ahorita ha estado tranquilo y ahora mire, está como un pollito, ¿no? ¿No? Está bien hipoactivo. Entonces
han aprendido a observar, ¿no? Y eso nos da la práctica, ¿no? A medida que vamos viendo mayor cantidad de pacientes, vamos identificando mejor, ¿no? Entonces, y ese paciente puede presentar oliguria. Con respecto al déficit neurológico, tenemos un cambio en nivel de conciencia. Y con respecto a la exposición, el paciente puede cursar con fiebre, puede estar hipotérmico, las extremidades pueden estar calientes o frías y como es un shock séptico, podemos encontrar definitivamente en este paciente presencia de petequias o púrpura en el paciente con shock séptico. Ahora vamos a ver el otro tipo de shock distributivo, que es el shock anafiláctico. Este shock anafiláctico nos puede ocasionar problemas, ¿no? Problemas desde el punto de vista que se presenta de un momento a otro en un paciente que aparentemente está sano y que de un momento a otro puede morir, ¿no? Y si muere dentro de una sala de hospitalización, definitivamente con problemas médicos legales. Y si es afuera, pues lamentablemente fallece y una familia se queda sin un miembro y muy triste, ¿no? Porque siempre un miembro de la familia siempre va a ser bien querido, sea bueno o malo, siempre va a ser nuestro familiar. Entonces, en el shock anafiláctico la precarga va a estar reducida, la contractibilidad va a estar variable, la poscarga en el ventrículo izquierdo está reducida y en el ventrículo derecho está aumentada. Igualito vamos a evaluar. Y acá tiene una característica diferente. Si cada shock tiene algo diferente que ustedes tienen que aprender a identificarlo, a ver las diferencias para poder buscar eso cuando ustedes tengan el paciente con cualquiera de estos diferentes tipos de shock, ¿no? En la evaluación pediátrica, definitivamente el paciente le va a decir, doctora, he comido chocolate, ¿no? Y ahora que recuerdo la vez pasada, también comí chocolate y pues, tuve un rash, ¿no? Pero llega ahora la emergencia con un tremendo edema y una tumefacción en el rostro, en los labios y en la lengua, ¿no? Entonces, una reacción definitivamente severa en la parte del rostro que probablemente le puede presentar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, un hinchazón de la lengua por los tejidos relacionados con la salida de líquidos de los vasos sanguíneos, ¿no? Ese paciente va a estar en la emergencia, va a llegar por dificultad respiratoria. Ahora, dependiendo del nivel, yo puedo encontrar solamente estridor laringio, ¿no? Así, estridor laringio, o podemos presentar las sibilancias, ¿no? Que sirven sibilancias en el paciente. Pero va a ser acompañada con anestesia y obstrucción, va a ser acompañada de signos de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, en este caso, en estos dos signos, dificultad respiratoria y sibilancias, hay una construcción de la vía aérea por respuesta inflamatoria. El paciente, como es un shock, va a estar hipotenso, ¿no? Entonces va a haber vasodilatación con hipovolemia y gasto cardíaco disminuido. Si hay hipotensión, el paciente va a estar taquicárdico al inicio, ¿no? Acuérdense que siempre la respuesta al inicio va a haber taquicardia. Si no hay una respuesta, una buena respuesta por parte de nosotros en el manejo o por la evolución del paciente, entonces esa taquicardia va a ir disminuyendo a medida que el paciente va empeorando. Entonces, esa taquicardia de ese paciente, ¿por qué? Porque en este paciente, como es un shock anafiláctico, hay una vasodilatación con un hipovolemia y un gasto cardíaco disminuido, ¿no? La presión cae en un paciente con shock anafiláctico, por eso es shock y tengo que darle volumen, ¿no? En cuanto a la parte circulatoria, el flujo sanguíneo también es inadecuado a los tejidos, ¿no? Y se va a manifestar con la presencia de taquicardia. Entonces, en ese paciente, desde el punto de vista circulatorio, es un paciente que voy a encontrar completamente hipotenso y que va a estar además taquicárdico. Como este paciente tiene angioedema, no puede respirar, toda la vía respiratoria se está cerrando, imagínense la angustia de estar despierto y que te estás asfixiando, ¿no? Entonces va a tener esa ansiedad y esa agitación porque le está faltando el aire, ¿no? Y la concentración de oxígeno va a estar baja. Bueno, y en la piel va a liberar, si es un problema alérgico, liberar esta histamina y voy a encontrar un paciente con manchas, con lesiones urticariales en la piel, ¿no? Entonces, esa es la característica del paciente con shock anafiláctico.
Y luego tenemos el shock neurogénico. Ese shock neurogénico tenemos la precarga reducida, tenemos la contractividad normal y la poscarga reducida. En este paciente, por ejemplo, por una lesión a nivel de la médula, voy a encontrar un paciente hipotenso con un aumento de la presión diferencial. La frecuencia cardíaca puede estar normal o puede estar con bradicardia, pero hay una evidencia de una lesión en la columna, en la columna cervical, ¿no? Yo no he visto ningún paciente con shock neurogénico, ¿no? Bueno, hasta el momento no he visto este tipo de shock ahí en el emergente. Los otros shocks, sí, a cada rato es bastante frecuente. Nosotros hemos tenido en el servicio shock, shock em, hemos tenido 3 shocks anafilácticos. Uno ha sido por el metamizol, el otro ha sido por la vitamina K, y el otro ha sido por, un ratito, no recuerdo ahorita, pero hemos tenido 3 shocks. De esos 3, por el metamizol, hemos tenido 3 shocks. Y falleció el paciente con el metamizol, ¿no? Entonces esa paciente había estado recibiendo metamizol y se sensibilizó. Siempre es importante optar siempre, si el paciente puede tomar un medicamento por vía oral, es mejor que tome por vía oral, ¿no? Que por vía, aplicar el medicamento por vía endovenosa. Esta paciente falleció hija de una técnica que se le colocó el metamizol y se sensibilizó al metamizol, había estado recibiendo metamizol previamente antes, no había presentado, nadie había identificado algo que le llamaba la atención y se coloca nuevamente el metamizol y el paciente un shock anafiláctico y no se habla de shock. Entonces, se puede presentar en cualquier momento. Tenemos siempre que estar preparados, por eso hay en todas las salas de hospitalización siempre un coche de paro donde están todos los medicamentos que se necesitan ante una emergencia. Y ustedes también cuando se vayan a su centro, pues tienen que tener todo a la mano. Entonces, el shock neurogénico y por último tenemos este shock cardiogénico, ¿no? Donde hay una disminución de la perfusión tisular y por lo tanto va a ser acompañada también asociada a una disfunción miocardial. Acá, pues definitivamente, si estamos hablando de shock cardiogénico, pues ese paciente tiene una cardiopatía congénita, una miocarditis, una miocardiopatía, la presencia de arritmia. En los pacientes con sepsis también puedo encontrar shock cardiogénico. En las intoxicaciones por fármacos también puedo tener un shock cardiogénico o en cualquier lesión miocárdica. También, otra vez, mi evaluación primaria, ¿no? El resultado de una vía aérea por lo general permeable, a menos que el nivel de conciencia esté considerablemente afectado. Este paciente tiene una taquimia, puede tener un esfuerzo respiratorio, acuérdense que es un paciente con problema cardiológico, puede tener retracciones aletonasal quejidos y puede además tener edema pulmonar, puede tener taquicardia, puede tener una presión normal o baja, con acortamiento de presión diferencial, los pulsos periféricos pueden ser débiles o no palpables, los pulsos centrales normales y seguidamente débiles, no capilar prolongado con extremidades frías, signos de insuficiencia cardíaca, con ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema, cianosis causada por una cardiopatía congénita o edema pulmonar, la piel va a estar fría, pálida, marmórea, es un paciente con shock, y va a haber cambios a nivel de la conciencia, ¿no? Es un paciente con oliguria, y además va a tener extremidades frecuentemente con una temperatura inferior a la del tronco. Entonces, el shock cardiogénico también podemos encontrar y el shock obstructivo, ¿no? Este shock obstructivo es el cuarto shock que se puede presentar. El gasto cardíaco se ve afectado por una obstrucción física del flujo sanguíneo. Acá tenemos el taponamiento cardíaco, tenemos enemotoras a tensión, tenemos lesiones por ductos dependientes y embolia pulmonar, ¿no? Enemotoras a tensión, sí he visto, ¿no? Entonces, a una persona muy cercana, es no pediátrico, pero sí adulto, jugando básquetbol en la universidad, le cae la pelota de básquet, ¿no? Y tenía una bula congénita, hace una neumotora. Atención.
felizmente fue en la Facultad de Medicina y el paciente, ¿cómo se llama? Fue atendido rápido con una evolución rápida y favorable. Con respecto a la evaluación primaria, tenemos A, B, C, D, E, igualito. ¿Qué vamos a encontrar en la vía aérea? Pues según la situación y la causa principal de la dificultad respiratoria, podemos encontrar una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, al lado opuesto donde ocurre el neumotórax. Entonces, eso sí vamos a ver esa desviación de la tráquea. Esa desviación se puede, pero es más difícil de verla en los lactantes, porque el lactante tiene el cuello corto, ¿no? En cuanto a la ventilación, el paciente va a encontrar definitivamente, si está con neumotórax, va a encontrar dificultad respiratoria con aumento del esfuerzo y la frecuencia respiratoria. Nosotros vamos a encontrar una hipersonoralidad del lado afectado con una hiperexpansión del mismo lado. Los ruidos respiratorios van a estar más leves en el lado afectado. Este paciente va a tener ingurgitación yugular, un pulso paradójico con disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio, una inspiración espontánea, un rápido deterioro de la perfusión, con una evolución rápida, taquicardia, bradicardia, hipotensión, conforme el gasto cardíaco vaya disminuyendo. Y los diferentes cambios del estado de conciencia va a depender también de la magnitud del neumotórax, ¿no? Y de la respuesta a esta patología que se presenta de un momento a otro, ¿no? Entonces, a veces cuando se presenta de un momento a otro, se asocia el estrés también de nosotros, ¿no? Por ese paciente, no como un paciente que nosotros vemos que está mal, ¿no? Que al día siguiente o más tarde vemos que está progresando y que está desmejorando. Pero cuando es un paciente agudo, a veces el estrés eh, nos puede jugar mal, ¿no? Por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a ir repasando, ¿no? Y ponernos siempre en las posibilidades que podría pasar y tener todo a la mano para evitar problemas. El cambio de conciencia y las extremidades frecuentemente van a tener una temperatura inferior a del tronco. Estos entonces son los diferentes tipos de shock. El manejo definitivamente va a ser mejorar la vía, la administración de oxígeno, mejorar el equilibrio entre la perfusión tisular y el requerimiento metabólico. Hay que revertir los efectos anormales en la perfusión, restaurar la función de los órganos. Hay que evitar la progresión hacia el paro cardíaco. Entonces, es estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados. Entonces, cuando vayan a sus serums, tienen que estar recontra preparados, ir a ver si tienen ante una emergencia, qué medicamentos voy a utilizar, dónde está el oxígeno, tendré un tubo para laringoscopio para poder intubar, ¿no? Entonces tienen que prever qué voy a hacer si, ¿no? Si se presenta esto, conocer los medicamentos, ¿no? Que tienen ustedes en la posta, ¿no? Y siempre buscar, si tengo un shock anafiláctico, pues tengo que tenerlo a la mano. Entonces, estos son los aspectos básicos para que ustedes revisen en cuanto a la posición del niño con respecto a la optimización del oxígeno arterial, de la ventilación, del acceso vascular. Nosotros, en emergencia pediátrica, hablando de acceso vascular, no tenemos la pistola. Somos un instituto y no tenemos pistola, ¿no? Para poder colocar una intraósea. Pero sí utilizamos la vía intraósea con una aguja gruesa, ¿no? La aplicamos. Entonces, nos hemos adecuado, ¿no? Y no tenemos ningún tipo de problema, no hemos tenido ningún problema de infeccioso, nada, y con una buena respuesta, ¿no? Y sobre todo favorable en relación al paciente con una aguja gruesa. Entonces, ustedes ya tienen que practicarlo, porque ante una emergencia, ustedes, serum, la enfermera también probablemente su serum. Entonces, no te va a ayudar la enfermera para canalizar una vía, ¿no? Entonces, pueden como alternativa utilizar un acceso intravenoso que es shock, hay que darle volumen, ¿no? Shock, volumen. Entonces, hay que empezar la reanimación con líquidos, ¿no? Con 20 mililitros por kilo de 5 a 10 minutos, repetir los bolos,
¿no? Hay que mantener la presión arterial. Nosotros tenemos que estar buscando cómo está la perfusión de este paciente, ¿no? Además, tenemos que supervisar las funciones vitales del paciente, no olvidarnos de la diuresis, que no es una función vital, pero es importante evaluar en todo paciente crítico, porque ese paciente con shock es un paciente crítico, ¿no? Entonces, tengo que medir diuresis. Entonces, me las tengo que ingeniar para medir diuresis, evaluar constantemente el nivel de conciencia de ese paciente, ¿no? Ya hemos dicho que con el APU es fácil evaluarlo rápido, ¿no? Y concreto. Van evaluando rápido, ¿no? Cosas puntuales. Ahora, realizar las pruebas de laboratorio para identificar la gravedad, la etiología, para evaluar la disfunción orgánica, para identificar las alteraciones metabólicas, para evaluar la respuesta al tratamiento. Hay que administrar los fármacos, ¿no? Las drogas vasoactivas, hay que corregir los volúmenes, con problemas metabólicos, tratar el dolor y la ansiedad. Nunca olvidarnos de que debemos calmar el dolor. Es ser humano, somos humanos, hay que calmar el dolor de ese paciente, ¿sí? Si regresamos acá, estamos hablando de un acceso intravenoso, calmamos el dolor, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta, para una punción lumbar hay que calmar el dolor de ese trauma para el momento de colocar la aguja de punción lumbar. Entonces, acá están los aspectos que deben tener en consideración. La administración de los líquidos, ¿no? En bolos. No es que yo voy a cajar y voy a poner el cloruro de sodio y que vaya bajando y esa cantidad. Sí, doctora, pero sí le puse la cantidad. No, estamos hablando de bolo, ¿no? Directamente, con una jeringa, bolo, ¿no? En 5 a 10 minutos, eso distributivo de 5 a 10 minutos y el higiénico de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces, porque de esa manera nosotros vamos a tener la respuesta esperada y fácilmente esa presión que se nos va a ir por el suelo se va a recuperarse, ¿no? Entonces, acá tenemos el shock distributivo, los medicamentos, ¿no? El algoritmo, acá la epinefrina, los bolos, los broncodilatadores. Acuérdense que hay broncoespasmo, ¿no? Entonces, utilizar broncodilatadores, es un shock anafiláctico, corticoides, ¿no? Y infusión de epinefrina si el paciente definitivamente sí eh, de un momento a otro presenta, hay que colocarle inmediatamente epinefrina. En el caso del shock neurogénico, el bolo, porque es shock y hay que dar vasopresores, ¿no? Vasopresores como adrenalina, por ejemplo. En cuanto si es hemorrágico, volumen, ¿no? Ojo, si el shock es hemorrágico, también tenemos que transfundir glóbulos rojos, no solamente volumen, sino también debemos de transmitir glóbulos rojos. Claro que no va a ser inmediato, primero vamos a mejorar la presión y buscar luego la transfusión de los glóbulos rojos como corresponde. Bueno, estos son los medicamentos que utilizamos, ¿no? En el paciente crítico, entre ellos los pacientes con shock anafiláctico. Como les mencioné, sí hemos visto shock anafiláctico con un deceso lamentable de la hija de una técnica. Bueno, eso sería todo, ¿no? Y ahora, ¿están todos allí? Hola, chicos, Sí, Sí, doctora. doctora. ya. Este es un pacientito que llegó ayer a la emergencia, anoche, que estaba de guardia. Miren este pacientito. Primero dicen, madre, llega su hijo de 3 meses a servicio de emergencia, con fiebre 39, observa pulso de 95, frecuencia respiratoria 50. ¿Cuáles serían las prioridades en el manejo de este paciente? Y acá estaba, un ratito. Bueno, fallé porque acá esto era para que ustedes pongan, ¿no? Bueno, en este pacientito, pero miren la piel. Es decir, esta es la piel marmórea. ¿La ven? ¿La ven, chicos? ¿O están observando la piel? Miren, como reticulada. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya.
la piel está completamente reticulada. Van a ver también, ¿no?, el aumento de la frecuencia respiratoria de este paciente. ¿Ve? Y el sonido que está haciendo en la vía respiratoria alta. Escucha, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente que ha llegado en shock, ¿no? Un shock severo, ¿no? Este es un shock cardiogénico. El paciente es un paciente con síndrome de Down, ¿no? Y está séptico, ¿no? Y ese paciente ha llegado justo ayer en la noche. Se le ha pasado, miren las enfermeras, qué difícil, no es tan fácil canalizar la vía. ¿Se han dado cuenta? Una enfermera por un lado, la otra enfermera por el otro lado, tratando de canalizar, porque es un paciente que está chocado, ¿no? Está con oxígeno. El paciente está con su bolsa de oxígeno y están tratando de canalizarle la vía endovenosa. Después de ello, al paciente se le ha intubado, ¿no? Y luego ha pasado a la UCI. Entonces, en todo paciente, siempre hacer la evaluación correspondiente, y en todo paciente con shock, ¿no? Tenemos que oxígeno, acceso venoso, administrar bolo de cloruro de sodio, en bolo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Hola. Doctora, una consulta. En el caso de la vía intraósea, ¿para qué se utilizaba? Disculpe, no lo había escuchado bien. Allá, es que mira, acá por ejemplo, mira, ¿cómo te llamas? Jorge, Hola, José. Mira, como ves acá, mira, acá en la diapositiva, la piel está completamente marmoleada, ¿no? Es decir, hay una hipoperfusión severa. Las enfermeras están tratando de canalizarle la vía. Felizmente en este paciente sí se ha podido canalizar la vía, pero cuando no se puede canalizar la vía, es decir, lo pincha por todo lado y no podemos, porque a veces no se puede, ¿no? Ni los más expertos, porque las enfermeras en el hospital tienen una experiencia porque todos los días canalizan vías. Pero en este tipo de pacientes, que bien, ese paciente está chocado, todas sus venas están colapsadas, ¿no? Entonces, y miren su piel está recontra reticulada, mírenla, una hipofunción severa, ¿no? Entonces, en esos pacientes, cuando nosotros no podemos canalizar la vía endovenosa, se utiliza esa aguja y se le pone a nivel de la tibia y se le canal, como si estuviera roscándola y hasta encontrar y entrar a la médula del hueso. Entonces, entrando a la médula del hueso es como que si encontraras una vía aérea venosa permeable. Entonces, ahí tú le colocas la vía y ahí va, como si fuese una vena, ¿no? Como si fuera una vena, ahí vas a aplicarle tú los bolos de cloruro de sodio a ese paciente. Y apenas el paciente ya mejore la perfusión, entonces la enfermera le va a tratar de canalizar la vía, ¿no? Pero ya después de aplicarle los bolos, es decir, después de expandir ese paciente. Porque si tú no logras, acuérdate que es shock. Yo le tengo que dar volumen a ese paciente con shock, ¿no? Entonces, tengo que darle volumen. Y si no puedo canalizar la vía, pues tengo que utilizar la vía intraósea. Por eso es una herramienta que ustedes deben aprender, ¿no? Deben aprender. Nosotros en emergencia hemos hecho varios talleres de colocación de vía intraósea, ¿no? Inclusive cuando estaba en la jefatura, iba a comprar yo misma al mercado las patitas, ¿no? Para practicar ahí en las patitas de los pollos, para ir a practicar la punción intraósea. Entonces, pero sí debemos de saberlo cómo hacer, porque ante una emergencia, definitivamente esa opción nos va a ayudar bastante. Lo ideal es tener las pistolas, ¿no?
Entonces la pistola automáticamente la colocas y ingresa sin ningún tipo de problema. En cambio, en el caso de la aguja que utilizamos, una aguja gruesa, la rosada, es que tenemos que con fuerza tratarla de meter hasta que entramos a la médula, ¿no? Y ahí en la médula es que ya fijamos y damos ¿cómo se llama? Aplicamos el cloruro de sodio, ¿no? En bolos con jeringazos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Bueno, ya que no hay ninguna otra más pregunta, ya concluimos. Bueno, sería bueno de que, que practicaran, ¿no? De repente ahora en la universidad, ¿no? Como están haciendo, conversar con los que hacen simulación y que podrían practicar allí, ¿no? La función intraósea que va a ser importante para ustedes. Como en este caso de este pacientito que llegó mal, ¿no? Pero felizmente sí se canalizó la vía en este paciente y se le pasó el bolo que correspondía. Bueno, chicos, eso sería todo. Hasta luego, chao. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias, Cuídense, chao, doctora. chao. Nos vemos, Ahora chao, hablamos. chao. Chao, Gracias. ya, chao.